motivo. O sea, figuras como, o sea, ¿el problema es solamente del aula virtual o ya por autogestión no No, figura no, no, para no nada? aparezco Espera. inscripto en ningún lado. Y yo me he inscrito ¿Cómo te llamas, perdón? Nazareno Campetela. Nazareno. Después, de vuelta el apellido, por favor. Campetela, con doble L. Campetela. Respondiendo a Federico, las clases sí las grabamos y después las subimos. No, no se preocupe. A ver. Sí, cualquier cosa por ahí, si nos ¿En llegamos a olvidar, qué, en qué háganos curso te acordar que lo grabemos. inscribiste? Sí. ¿En qué curso te inscribiste, Nazareno? En el R2. En el R2. El R2 puede ser que No, si trataron de entrar no, al no aula está. virtual, está oculto ahí. Cualquier cosa por ahí. No, pero es que no Espera. aparezco Sí. inscripto. No. Ahí entendí lo que pasa, Francisco. Nazareno, perdón. No, vos cursar igual, debe haber sido algún problema de sistemas, que ha habido 800 millones de problemas de sistema esta semana, así que vos quedate tranquilo, escribile a Luis Contreras, ahí escribo el mail en el chat, vos mandale un mail explicando esa situación y él te va a hacer la inscripción. ¿Es la única materia en la que te pasó? No, me pasó en otra más, que creo que es aplicada 3. Y eso, bueno, todavía no lo has cursado, así que todavía no se resuelve, ¿no? No, tampoco. Bueno, yo escribo ahora el mail por chat, así arranca la clase, y vos escribile contando esta situación de las dos materias. Pasó con muchos estudiantes, así que no te preocupes Bien, mucho. excelente. Dale. Bueno, creo que más o menos. A ver, no sé, para grabar, sí. Sí, eso. Por lo general siempre las grabamos a las clases. Cualquier cosa que vean por ahí, puede ser que nos olvidemos, nos acordar si lo podemos grabar. Pero eso sí, después las dejamos ahí disponibles. Así que bueno, eso sí. Bueno, en todo caso vamos arrancando. Bueno, bienvenido al curso de medidas electrónicas 2. Esperamos bueno, que les sea de utilidad. Este año, bueno, es el segundo año que lo estamos dando por este medio, usando más el aula virtual, el Zoom, así que bueno, por ahí ya, con respecto al año pasado, hay varias cosas que las estamos manejando un poco más, pero bueno, a raíz de que hubo unos cambios, sobre todo en lo que es la parte de aula virtual, en la semana pasada probablemente van a notar que durante estas primeras semanas vamos a estar haciendo algunos cambios. De hecho, recién hoy pudimos recuperar la información del aula virtual porque se borró todo el viernes. Así que, bueno, nosotros hoy le vamos a mostrar un poquito la estructura y el aula, pero van a ver que hay algunas cosas que están desactualizadas. Básicamente es una información muy similar a la del año pasado, pero vamos a estar actualizando algunas cosas porque, como les decía, recién hoy pudimos disponer del aula virtual de vuelta. Bueno, a diferencia por ahí de lo que pasaba el año pasado, van a ver que por el momento se han generado dos aulas virtuales este año, una para el 5R1 y otra para el 5R2, de modo que cuando ustedes se inscribían por autogestión, los manda directamente al aula virtual de su curso. Bueno, nosotros hasta el año pasado venimos trabajando con un solo curso, ya que el material es más o menos el mismo, nos parece más práctico. Pero bueno, este año Cómputos ha fijado esa estructura, así que bueno, lo vamos a ir utilizando así. Básicamente va a ser el mismo contenido en los dos cursos, y bueno, cualquier cambio les vamos a estar avisando. Bueno, les presento al profesor Denis Martínez.
Él, él es el profesor encargado de trabajos prácticos. Denis. Buenas noches, ¿cómo están? Mañana a las 18 arranca la clase, no sé qué horario les han pasado a ustedes exactamente, pero bueno, la clase arranca a las 18, así que a esa hora en otro canal que también está en el aula virtual, bueno, nos veremos. Así que bueno, ya mañana va a ver Denis ahí. Hoy nos va a acompañar ahí para ir comentándoles todo, por ahí algunas cosas que yo me olvide, por ahí va a ir interviniendo él. Y bueno, sí, como comentaba ahí Denis, después cualquier cosa, si alguien tiene problema nos comenta, pero en el aula virtual, al principio, ya le vamos a mostrar ahí, tienen los enlaces para el Zoom del teórico y el Zoom del práctico. Bueno, voy a poner a grabar acá. Bien. Bueno. Bueno, entonces hoy la idea es comentarles un poco la modalidad de la materia, ver por ahí dudas que tengan respecto a la organización. Y bueno, ya arrancaríamos un poco con ¿cómo se llama? Con los contenidos. Bueno, voy a compartir acá. Bueno, entonces básicamente vamos a ver un poquito de la estructura del aula virtual. Como les digo, esto por ahí va a cambiar un poquito, sobre todo el contenido de los enlaces. Por ahí la estructura va a ser similar, pero le vamos a ir actualizando algunas cosas. Básicamente, bueno, acá como verán, van a tener, digamos, tienen 2 cursos por separado. Bueno, tienen una zona acá general donde tienen, esto lo vamos a revisar ahora, las condiciones de regularización y aprobación directa de la materia. Bueno, como las demás materias, hace unos años Medidas tiene algunas condiciones para regularizar, en ese caso después van a un turno teórico, y si no tienen la posibilidad también, si satisfacen algunas condiciones más, de tener la aprobación directa. Después acá tenemos un espacio en el que bueno, hasta el año pasado en el Google Drive, creo que va a seguir siendo igual, donde vamos a ir subiendo el material que van a ir usando durante la materia. Básicamente ya van a ver que el material básico en el que nos basamos para los exámenes y para dar las clases es un juego de presentaciones, que la idea es que, por lo menos hasta el momento, sirvan también, o sea, van a ver que tienen bastante texto las presentaciones, la idea es que les sirva también después como una base para estudiar, y que de ahí, bueno, a medida que vayan surgiendo dudas, puedan ir a la documentación que está en este Drive, para bueno, completar algunos conceptos. Pero bueno, ir directamente a los documentos por ahí es muy amplio, entonces vamos a tener estas presentaciones como una guía. Digamos, los exámenes se preparan tomando en cuenta el material que está en esas presentaciones, pero bueno, la idea es que por ahí ustedes, si necesitan, amplíen un poco, siempre para tratar de entenderlo lo mejor posible, ¿no? En ese espacio Google Drive también vamos a gestionar, por ahí cuando hacemos una encuesta, digamos, ahora después, no sé si hoy o bueno, mañana ya Denis le va a comentar para que se anoten en una lista con sus correos. También ahí subiríamos las clases que vayamos grabando. Y bueno, todo lo que vayamos necesitando así extra lo vamos a ir poniendo ahí. Después acá tienen los 2 enlaces para la clase práctica y la clase teórica. Y bueno, acá ya, digamos, esta aula está estructurada por temas, digamos, no por clases, sino
por los distintos temas de la materia. Entonces, bueno, acá ya tenemos activado el primer tema, que es caracterización de componentes electrónicos. Y bueno, acá abajo, ya después se va a ir poniendo lo que haga falta para cada unidad. Básicamente la estructura del aula virtual sigue lo más fielmente posible el programa de la materia. Si ustedes van al programa van a ver que hay dos unidades, una es patrones de tiempo y frecuencia, y la otra es medición de parámetros no eléctricos, y generalmente no alcanza el tiempo en el año para darlas, y por lo general no se toman. Pero bueno, el resto sí se va incluyendo acá. Bueno, eso sería respecto al aula virtual. Bueno, ya esto después lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Después, en cuanto a las condiciones de regularización y aprobación directa, esto, bueno, no lo tomen al pie de la letra porque hay que actualizarlo, pero un poco para darles una idea, esto se va a ir reacomodando, para darles una idea de cuáles son los temas generales de la materia, ¿no? Tenemos esta primera unidad, que es con la que vamos a comenzar hoy. Tenemos más o menos unas 6 unidades por cuatrimestre, que bueno, como les decía, se va reacomodando, incluso este año por ahí hay un reacomodamiento en función de que podamos cubrir este primer cuatrimestre más con parte de simulación, ya que no podemos acceder al laboratorio, y bueno, en el caso que se pudiera acceder un poco más al segundo cuatrimestre, vamos a juntar un poco las unidades, que estaría bueno tener los instrumentos para el segundo cuatrimestre. Bueno, esto ya después lo van a ver más en detalle, pero bueno, tenemos una unidad de reflectometría, osciloscopio de almacenamiento digital, analizador de Fourier, vamos a ver, mediciones en amplificadores de audiofrecuencias y mediciones de tiempo y frecuencia. Esta es un poco una de las unidades que yo les comentaba que es raro que lleguemos a darla. Y bueno, en el segundo cuatrimestre, análisis espectral, la parte de analizador de espectro de barrido, medición de potencia en radiofrecuencias, sintetizadores de frecuencia, digamos, para generar señales senoidales con la mejor pureza posible. Vamos a ver cuáles son las técnicas. Analizador lógico, que se usa para medir circuitos digitales. Contadores y frecuencímetros. Y medición de emisiones e interferencias electromagnéticas. De vuelta, acá tenemos la otra unidad, que bueno, está incluida, pero a veces es difícil llegar a darla, generalmente no se suele llegar, que es automatización de mediciones y medición de parámetros eléctricos. Quiere decir que, básicamente, si van al programa, la unidad 12 y la unidad 7 serían las que solemos dejar para el último, para hacer el tiempo, y estas 5 y estas otras 6 se suelen dar normalmente. Bueno, respecto al práctico, ya mañana les va a hablar más Denis, por ahí no voy a mostrar tanto para no confundirlos, pero bueno, tenemos una estructura de prácticos, que acá esto también va a cambiar. Sí, para no spoilear, no me spoilees para el capítulo de mañana. No confundirlos, lo vamos a pasar de largo. Es un poco para dar una idea de cuáles son las unidades, después esto lo van a tener disponible. Y esto es un poquito lo que les quería comentar, que también se va adaptando un poco la situación ahora. Básicamente tienen algunas condiciones para regularización y otras para aprobación directa. Para regularización, básicamente, ya también Denis le va a explicar más en detalle mañana, pero la condición es que ustedes cumplan con todas las condiciones del práctico, ¿no es cierto? Formar grupos,
Bueno, en algunos casos presentar un informe escrito, en otros Denis ya irá armando la forma en que se irán evaluando los trabajos prácticos. Y bueno, la idea es que todas las instancias de evaluación del práctico tienen que estar aprobadas con calificación, o bueno, sus recuperatorios correspondientes tienen que estar aprobados con calificación igual o mayor a 6. Y aparte, bueno, cumplir con, bueno, tema de la inscripción, asistencia 75% o más en las clases teóricas y prácticas. Eso, bueno, el año pasado por lo menos, no sé este año, pero no estábamos tomando asistencia, pero bueno, la idea es bueno, que participen de las clases en promedio, que nosotros veamos una participación por parte de ustedes. Bueno, presentación de lo que se pida en el práctico. Esto es parte de las condiciones más del práctico. Y bueno, y aprobar las instancias de evaluación mediante coloquio o bueno, mediante los medios que se instrumenten este año. O sea, básicamente cumplir con todo lo del práctico, con una asistencia que bueno, por ahí este año es un poco más estimativa, quizás no tan estricta en la cantidad. Bueno, eso no sé, el año pasado no se tomó asistencia, no sé si este año no. Eso, vamos a ver si hay una planilla o algo que tengan, pero ya les digo, nosotros nos basamos más en cuánto participan ustedes. Bueno, eso sería para regularizar, digamos, si hacen esto, tendrán regularizada la materia y se pueden inscribir a un turno para rendirla. Y el examen final es mayormente teórico, digamos, todo lo que hicieron los trabajos prácticos les va a servir por ahí para tener algunos conceptos, pero en el examen final se hace mucho hincapié en el teórico, ¿no? Puede haber un ejercicio simple, pero digamos, la parte del práctico ya la estarían cerrando con la regularización. Ahora, si en el caso que ustedes quieran, esto es opcional, pueden optar por la aprobación directa. En ese caso, durante el año se toman 2 exámenes parciales teóricos, tienen sus recuperatorios. Eso ya lo vamos a definir bien, pero generalmente es la última semana del primer cuatrimestre, el primer parcial teórico, y el segundo parcial teórico es unas 3 semanas antes de que termine el segundo cuatrimestre, ya que después tenemos que dejar una semana para consulta y una semana para los recuperatorios. Entonces, bueno, ya vamos a definir bien la fecha. Eso por ahí tiene flexibilidad la fecha, si, no sé, se le juntaron muchos parciales ese día, lo vemos, pero calcúlenlo más o menos en esa época, ¿no? Y bueno, básicamente los temas que se incluyen son los que se pudieron dar hasta la clase anterior al día del parcial inclusive. Entonces, haciendo eso, si ustedes aprueban esos exámenes parciales o sus recuperatorios con nota igual o mayor a 6, y además, bueno, cumplieron con todas las condiciones anteriores de regularización, tendrían la aprobación directa. Digamos, en ese caso solamente se tienen que presentar un turno para pasar la nota de la aprobación. Por lo general, eso por ahí lo vemos, pero por lo general lo que se hace es, en ese caso para la calificación, bueno, tomar cuál fue el promedio de los parciales teóricos, cuál fue el promedio del práctico, y hacer a su vez un promedio entre los dos como para digamos, que influya la parte práctica, digamos, que no sea simplemente, si tienen aprobación directa, que la nota final no sea solamente la de los exámenes teóricos, sino que tenga una influencia de cómo anduvieron en el práctico, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿Una pregunta? Bueno, entonces, no sé vos, Denis, si querías comentar algo, no sé si hay algo que se me pasó.
No, pero podríamos agarrar a alguien al azar como para preguntar, porque la otra vez pasó una situación en la cual uno de los chicos llegó como a enero, febrero sin saber, sin haber entendido esto bien y como para reforzar me parece que estaría Ujú. bueno, no sé, por lo menos saber qué es lo que, porque me imagino que esta semana con todas las materias y cada una de las distintas condiciones de aprobación directa, de regularización, se les arma capaz confusiones y bueno, estaría bueno, no sé, que alguno de ustedes levante la mano o abra el micrófono y nos comente qué entendieron como regularización y aprobación directa. A ver. Yo aprovecho, hago la consulta, profe. ¿Cómo le va? Buenas ¿Sí? noches. ¿Qué tal? Eh, si no mal entendí, los dos parciales se aprueban con 6 y son, digamos, cada uno a fin de cada cuatrimestre, ¿cierto? Bien. Claro, parciales teóricos, ¿no? Los Sería para teóricos. aprobación directa eso, ¿no? Y los prácticos, digamos, ¿hay parciales prácticos o solamente son los trabajos prácticos? Ahí no Bien, se me pasó. ahí, está bien. Está bien, era la idea. Los trabajos prácticos, bueno, mañana le vamos a dar otra vuelta de rosca, pero son más que nada presentaciones, algunos van a tener simulaciones y van a haber cuestionarios en el aula virtual, que con ese cuestionario es que ustedes aprueban o desaprueban. Si ustedes desaprueban ese cuestionario, eh, se toma el recuperatorio. Cada cuestionario tiene su recuperatorio y el tema es que los recuperatorios suelen ser un poquito más difíciles que el cuestionario. Solo eso. Bien, ¿y qué modalidad tienen los cuestionarios, digamos, son a modo de resolución de ejercicios, es tipo multiple choice o un mix? Es un mix de todo eso. Algunos múltiples choice, verdaderos falsos, cosas a desarrollar, algunas preguntas un poco más de concepto. Todas se van a ir resolviendo con las guías o con las actividades que vayamos realizando. Perfecto, muchas gracias. Hola, profe. Sí. Yo para hacer una consulta también. Los parciales teóricos son únicamente para la aprobación directa, no son obligatorios para hacer, No, digamos. sí. No, son solamente para el caso que quieran acceder a la aprobación directa. Si no, Está pueden bien. Y hacer solo se puede recuperar uno, digamos. O ¿No? se pueden recuperar los dos. A partir de hace unos años, 2 o 3, por reglamento, cada una de las modalidades de evaluación tiene un recuperatorio. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomáramos 8 parciales, vos tendrías acceso a un recuperatorio por parcial, entonces a 8 recuperatorios. ¿Me explicó? Está bien. Está bien, perfecto. Sí, porque Bien. justamente cada materia es distinta y, por ejemplo, nos acaban de decir en sistemas de control que solo tenemos un recuperatorio, pero dos parciales. Por eso preguntaba. El reglamento dice otra cosa, pero bueno, cada docente hace lo que quiere. Eso. Sí. Sí, lo único, bueno, le recomendamos que lo vayan, digamos, vayan tratando, si optan por eso, bueno, traten al menos de aprobar uno porque después es más pesado estudiar todo juntos, ¿no? Ya es prácticamente como ir a un final, ¿no? Esa es la idea un poco de la aprobación directa, que alivianarles un poco a ustedes en el sentido que pueden dividir en dos el teórico, que sobre todo en esta materia es un poco extenso, son unas 10 unidades más o menos. Entonces, o sea, esa opción por supuesto que está y ha habido casos en que han venido y bueno, es prácticamente como un final y lo han hecho y han aprobado, ¿no? Pero les recomendaría que aprovechen la posibilidad de poder distribuir un poco y de último por recuperar uno. Pero, como dice Denis, la opción está de recuperar los dos, eso no hay ningún problema. Bueno, no sé si... Ingeniero, le hago una consulta. ¿Sí? ¿Qué tal, Eh, Antonio? ¿Qué tal? Yo tengo un problema de superposición de horarios. No sabía que habían cambiado la clase del martes. Yo estoy cursando una materia de cuarto, entonces se me Ah, superpone y no voy a poder asistir a la de los martes, sería.
¿Hay alguna forma de ver eso con el tema de la asistencia? Y vos tenés como todo el derecho por el hecho de todo este desbarajuste de horarios. ¿Qué materia es, perdón? Técnica Digitales 2. Estoy en el ¿Y qué? 4R1. El teórico es ahí. Es el práctico. ¿Pero ya te confirmaron que el horario va a ser ese? Sí, teóricamente sigue ese horario hasta ahora. Estoy esperando que no me lo cambien, pero sí. Bueno, lo vemos. Capaz que en el segundo cuatrimestre, cuando volvemos presencial, ahí vemos el tema de la asistencia. Pero por el momento, bueno, nada, vas a tener las clases grabadas como para ir siguiendo el tema y igual esperemos a que Técnicas 2 te confirmen los horarios. Sí. Pero bueno, eso. Bárbaro, perfecto, gracias. Sí, en realidad ese esquema de horarios, bueno, se combinó entre todos los docentes de quinto como para que, bueno, no hubiera superposición, pero en quinto. Siempre queda esa posibilidad de por ahí con otro año, sí, se te pudiera superponer. Pero bueno, sí, como dice Denis, veamos a ver cómo se estabiliza todo. A lo mejor terminas pudiendo, no sé, vemos. Bárbaro, gracias. Listo. De todos modos, trata, bueno, sí, siempre venir al teórico y de seguir el práctico. Siempre vamos a estar disponibles. Hay un mail de la materia. Espérate que voy a poner que... Está. Email de la materia que, a ver si... Me deja escribir en algún lado acá. Bueno, que ya le vamos a estar mandando algún... Era, a ver, corregime Denis, no sé, a ver si me anda esto, .frc.utn creo que era. Bueno, por ese medio nos vamos a estar manejando, así que cualquier duda que tengas cuando veas las clases o que quieras ver, vamos a estar por ese medio. Bueno, lo mismo para los demás. Sí, traten de, por ejemplo, en el asunto o en el mensaje, por ejemplo, si es algo puntual para el práctico, para mí o es para Carlos, traten de aclararlo por las dudas, como simplemente para nosotros acelerar eso. Porque a veces nos llegan, no sé, 20 mails y ves alguno que no es para vos y bueno, decís, bueno, sospecho que los otros tampoco van a ser para mí y capaz que se traspapel. Claro, sí, bien en el asunto ahí. A través de este mail nos vamos a ver, creo que está bien, creo que es a través de este mail nos vamos a estar comunicando con todos por bueno, cualquier cuestión que haya de la materia. Y bueno, después ahí ya no sé si Denis después lo hará o lo vemos después. Vamos a hacer una lista, un Excel ahí compartido, que eso es muy importante que ustedes vayan ahí cuando se los compartamos y se anoten con un mail que consulten frecuentemente, cosas. Sí. No, eso lo voy a encarar de otra forma. Mañana van a tener que llenar unas preguntas en aula virtual cuando yo les diga y ahí van a poner el mail y bueno, lo saco de ahí. Bárbaro. Que sería el pasar la hojita de antes. Listo. Sí, la idea es que cuanto antes, cuando Denis ya les pida, registren un mail que consulten más o menos frecuentemente, porque después nosotros solemos hacer una lista y mandamos todas las notificaciones por ahí, digamos, para que estén al tanto, ¿no? Bueno, eso creo que sería respecto a las condiciones. No sé si se me está pasando algo más. Bueno, si no ya directamente podremos empezar. Bueno, parece, Denis, que arrancamos nomás con el teórico o no sé si queda algo. Dale, al menos que alguien quiere consultar algo, alguna duda de
los objetivos de la materia, alguna duda sobre las materias anteriores de cuarto, cómo se vincula, lo que ustedes... Sí, acá también había un problema con una de cuarto, no, de sexto. Bueno, tenemos en cuenta. Ahí está, economía. Sí. Ahí le estoy escribiendo, Bárbaro. Bueno, ya después ahí, mañana con Denis, ahí van a interactuar también un poco más, un poco nos interesa siempre ver qué se espera de la materia, qué concepto tienen ustedes de lo que es la materia, como para ver nosotros también de ajustar un poco. La idea es, a pesar de que utilizar este sistema, que ustedes, digamos, cuando tengan dudas, digamos, sin problema, y abran el micrófono y consultan, digamos, no. La idea es que no sea un monólogo nuestro, sino que podamos interactuar un poco. Por ahí en el teórico, por un tema de tiempo, va a ser un poco más positivo, pero bueno, cualquier cosa que tengan consulta, activan nomás el micrófono y lo vemos. Bueno, acá también hay otro caso. No sé si quería anotarlo, Denis, o si sí, lo que pongo en el mensajito anterior. Con Comunicaciones 2 no se debería superponer porque no arranca como a las 20:40. Pero todos estos casos que vayan surgiendo esta semana, nos escribimos el lunes de la semana que viene, cuando ya estén todos los horarios confirmados, porque Claro. imagino que va a haber un montón de cambios de acá el lunes de la semana que viene, y por ahí nos adelantamos y es en vano. Entonces yo no es la idea de dejar libre a nadie, entonces nos acomodamos como se vaya pudiendo. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, esto que les mostré recién, el régimen de aprobación, regularización, yo creo que no va a cambiar casi nada. Por ahí algún detallecito, así que eso va a estar subido acá en lo que les mostré al principio del aula virtual. Así que por ahí si lo quieren consultar por alguna duda, lo van a tener también ahí. Bueno, voy a poner la pantalla. Bueno. Vamos a empezar entonces un poco con lo que es el contenido del teórico. La idea es digamos, que el teórico les vaya yendo lo más posible de la mano con el práctico. Vamos a ver este año cómo lo podemos acomodar. Por ahí vamos a ir adelantando algunos temas del teórico, que quizá el práctico lo haga en el segundo cuatrimestre. Pero bueno, la idea es que por lo que vayamos viendo en el teórico, después les vaya sirviendo para encarar el práctico. Bueno, la primera unidad, si ustedes la ven en el programa, se llama, medición de parámetros de componentes electrónicos, como algo así muy general. Nosotros lo dividimos en dos juegos de slides, por un tema de que vemos que por ahí la separación, digamos, esta unidad es bastante amplia, y la separación estaría un poco en todo lo que es baja frecuencia y alta frecuencia. Digamos, la unidad uno la lee, parece algo súper amplio, medición de parámetros de componentes, pero un poco la división está ahí, entre todo lo que es en baja frecuencia y lo que es RF, que quizá es
digamos, lo novedoso que vemos en esta materia, ¿no? Entonces tenemos dos juegos de filmina, básicamente el primero, como vemos acá, va a tratar, bueno, lo que es la parte de baja frecuencia, eso nosotros vamos a ver hoy un poco la parte de trazadores de curvas. Este es un tema que, bueno, si bien está en el programa y está bueno por ahí que uno conozca este tipo de instrumentos y cómo se utilizan, lo vamos a ver un poco más rápido. El año pasado hicimos una actividad práctica con esto, no sé, bueno, este año cómo se hará, pero esto es algo más informativo, ¿no es cierto? Lo vamos a ver ahora y probablemente por ahí hacen alguna actividad así más, algún ejercicio nada más, ¿no? Después lo que es, siempre dentro de lo que es baja frecuencia, tienen dos componentes principales sobre los que vamos a ver mediciones en baja frecuencia, que son el amplificador operacional y los componentes digitales, digamos, la lógica digital, más allá de que, bueno, sean componentes discretos o que pueda ser ya algo más integrado, pero cuáles son los parámetros típicos que se miden en componentes digitales. Y del lado analógico, nosotros por ahí como componente más típico, seleccionamos el amplificador operacional. O sea, por ahí la elección de este amplificador operacional no es algo así puntual, sino que la idea es buscar algo representativo de lo que es la parte analógica en baja frecuencia y algo representativo de lo que es la parte digital. Estos dos temas no los vamos a ver en el teórico, tampoco se toman en parciales teóricos, sino que están más orientados a la parte práctica. También eso mañana les comentará Denis cómo lo veremos, pero es algo más exclusivo de los prácticos. O sea, en baja frecuencia, básicamente en el teórico, vamos a hacer un repaso de trazadores de curvas, nada más. Ahora, lo que es alta frecuencia, que yo les comentaba que por ahí digamos, sería lo más nuevo con respecto a por ejemplo, a medidas 1 o a otras materias. En esta primera presentación vamos a ver más que nada una parte teórica, o sea, sería esta parte. Vamos a ver, repasar unos conceptos que por ahí ya los han visto en medios de enlace, pero bueno, se han visto en mucha mayor profundidad en esas materias. Nosotros vamos a rescatar las cosas que nos van a servir a nosotros para hacer mediciones. Vamos a ver cuál es la diferencia fundamental entre lo que llamamos baja frecuencia y lo que llamamos alta frecuencia, cuáles son los problemas que surgen en alta frecuencia. Y vamos a hacer un repasito también, que esto creo que todavía no lo conocen, pero lo van a profundizar bastante en aplicada 3. Vamos a hablar de lo que son los parámetros de scattering o parámetros S, que son parámetros que surgieron justamente para solucionar problemas que fueron surgiendo a medida que la tecnología iba evolucionando hacia frecuencias en el rango de VHF y mayores. Digamos, ahí ya los parámetros tradicionales, los Z, los Y y los H ya empezaban a tener algunos problemas y surgió el conjunto de parámetros S que vino a solucionar esos problemas, ¿no? Y es lo que más se usa en alta frecuencia. Esos parámetros S generalmente se grafican mucho usando el diagrama de Smith, entonces también vamos a hacer un repaso de este diagrama, que también ya lo vieron en medios, pero nosotros vamos a ir más al uso. Y bueno, esto sería más la parte de conceptos. Y en la segunda presentación, que ya después se la vamos a poner en el aula, ya vamos más a los instrumentos para alta frecuencia.
esos instrumentos van a hacer uso de todos estos conceptos para caracterizar componentes, o bien para, ya vamos a ver, hoy en día muchas veces, digamos, estos instrumentos ya no son tan prohibitivos los costos para tenerlos. Entonces, muchas veces nos sirve como un instrumento para, por ejemplo, cuando ustedes en la aplicada 3 tienen que armar un amplificador de potencia o un oscilador, muchas veces los componentes que van a usar, si bien tienen ciertos valores nominales, a medida que vamos aumentando la frecuencia en el rango de los cientos de megahertz, ya se empiezan a comportar, se empiezan a alejar en su comportamiento de lo que deberían ser. Por ejemplo, un inductor puede llegar a comportarse como un capacitor, o al contrario, ya las líneas de transmisión empiezan a presentar efectos reactivos. Entonces, muchas veces estos instrumentos nosotros los vemos más para caracterización de componentes, pero nos sirve también en el día a día para chequear el comportamiento de los componentes que estamos usando, ¿no? Entonces, en cuanto a los instrumentos, vamos a ver el voltímetro vectorial, que por ahí fue el primer instrumento realmente práctico que surgió para hacer este tipo de mediciones. Antes era muy tedioso, digamos, poder medir estos parámetros. Bueno, el voltímetro vectorial vino a solucionar un poco ese problema en un instrumento más integrado. Y finalmente vamos a ver el analizador vectorial de redes, que es un poco la evolución del voltímetro vectorial, y es lo que se usaría, digamos, hoy en día reemplaza el voltímetro vectorial totalmente, ¿no? Y me permite obtener los parámetros S y un montón de información también derivada de esos parámetros, ¿no? O sea que no es solamente esos parámetros, sino que puedo sacar un montón de información de ahí, ¿no? Hoy en día, como les decía, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, estos analizadores, si bien los de mucha precisión y de marca reconocida son muy costosos, pero hay muchos instrumentos de bajo costo que para el día a día andan muy bien. Entonces, bueno, tampoco es un instrumento que lo vamos a ver ahora y no lo vamos a usar nunca más, sino que es algo que creo que les va a ser de utilidad, sobre todo si se dedican a lo que es la parte más de alta frecuencia, ¿no? Bueno, un poco aprovecho comentarles que la intención de la materia esta, por ahí puede dar la impresión de que es simplemente ver instrumentos, el manejo de algunos instrumentos, y que varios de estos instrumentos son muy costosos y que los van a utilizar solamente si trabajan en un laboratorio donde se haga esto. Pero un poco el enfoque de esta materia es, más allá de ver algunos modelos particulares y el manejo, también entender más cómo es, sin irnos al detalle, que por ahí lo verían más en aplicada o en otras materias, analizar a nivel de diagrama en bloque cómo suele ser el funcionamiento interno de cada uno de estos instrumentos, ¿no? De modo que después, independientemente de que usted utilice un instrumento digamos, gama alta o algo de bajo costo, puedan saber en el fondo, según lo que ustedes quieren medir o la información que necesitan, cómo configurar el instrumento, y sea más independiente de las opciones particulares que tenga cada uno, ¿no? Que ustedes puedan tener un entendimiento más general de cómo funciona el instrumento y cuáles son las limitaciones de cada uno, cómo seleccionarían un instrumento u otro según la medición que tienen que hacer, o cómo se las pueden arreglar quizá con el instrumento que tienen para hacer una medición que a lo mejor necesitarían otra cosa, y no necesariamente que tengan que tener el super instrumento para poder hacer cada medición, ¿no? Entonces, van a ver durante el transcurso de la materia que, si bien vemos algunos modelos, y bueno, y lo ideal sería que en el laboratorio ustedes pudieran usar algunas cosas que tenemos
en la facultad, también les sirva para llevarse una idea general de cómo es el funcionamiento de estos instrumentos, y que después, bueno, independientemente de qué instrumento sea, sean capaces de buscar la configuración que tenga para lograr lo que necesitan, ¿no? Inclusive hasta hay cosas que hasta podrían ustedes armarse algo y hacer la mención con eso, ¿no? Digamos, no, hay una gran gama de opciones, ¿no?, para hacer estas mediciones. Bueno, entonces, resumiendo, esto vamos a ver un pedacito, y estos van a ser, digamos, a tener esta primera parte en esta presentación, y esta segunda parte, que son más los instrumentos, en la segunda presentación. Bueno, entonces vamos a hacer un repasito de lo que son los trazadores de curvas. Esto lo vamos a pasar un poco más rápido porque es un tema por ahí más específico y que no sé si lo van a usar tanto. Pero bueno, básicamente los trazadores de curvas se utilizan tradicionalmente para caracterizar componentes generalmente analógicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para caracterizar diodos, transistores, y también para, digamos, chequear una cantidad de componentes también que podrían ser pasivos. Ustedes podrían chequear resistencias, capacitores, digamos. Básicamente les genera una curva, tensión versus corriente, que les permite observar el comportamiento de distintos dispositivos, ¿no? Entonces, básicamente, el instrumento aplica una tensión variable y mide cuál es la corriente resultante de esa tensión, y genera una curva de corriente versus tensión. También vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de los transistores, esa curva, corriente versus tensión, se puede parametrizar respecto a una corriente o una tensión de entrada. Vale decir, digamos, en las curvas de un transistor, por ejemplo, ustedes le van cambiando, por ejemplo, a un BJT, le van cambiando la corriente de base, y pueden tener la familia de curvas de tensión colector-emisor versus corriente de salida, ¿no? Bueno, algunas aplicaciones que tendría esto es obtener, digamos, reproducir curvas de la hoja de datos. Ustedes sabrán que la hoja de datos básicamente, digamos, los números que figuran en una hoja de datos se obtienen a partir de métodos estadísticos, no necesariamente el componente que tengan ustedes va a cumplir exactamente con los valores de eso, sino que se va a encontrar en un rango, ¿no? Se hace una medición a un lote de componentes, se determina una desviación estándar en esas mediciones, y en base a eso se determinan cuáles son los valores típicos, máximo y mínimo de los parámetros. Ahora, por ahí si uno necesita un valor más preciso para su aplicación, con este instrumento uno podría corroborar bien cuáles son los valores que está teniendo el dispositivo que tenemos. También me puede servir para comparar, si yo tengo varios componentes y necesito un valor lo más cercano a cierto valor exacto, o sea, yo necesito un valor determinado, que es el ideal para la aplicación que yo tengo, y bueno, tengo una cantidad de componentes, y quiero saber cuál se acercaría más para que funcione lo mejor posible, me serviría este tipo de instrumento. También, si tengo un problema con un dispositivo, esto me serviría, si yo saco el dispositivo, para chequear si funciona bien, si tiene fugas, etc. O sea que, como les decía recién, me sirve tanto para serviría a un fabricante tanto para caracterizar sus dispositivos, como a nosotros para hacer algunas mediciones en el día a día, ¿no? Bueno, hoy en día este instrumento, ya vamos a ver un par de ejemplitos, generalmente se suele comprar como un accesorio, de, por ejemplo, un osciloscopio, como un módulo accesorio, o
Digamos, en nuestro caso, lo que está bueno es que si uno quiere tener algo así, hay muchas opciones para fabricarse uno algo, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funciona, acá tenemos algunos enlaces. Bueno, el año pasado habíamos hecho unas presentaciones en base, por eso tanto estos enlaces acá. Pero bueno, si no le sirve, si a alguien por ahí le hace falta o quiere mirar un poco de qué se trata, hay varias opciones y distintas complejidades de circuitos para poder uno armarse algo para hacer algunos chequeos rápidos, ¿no? O sea que en ese sentido está bueno porque no necesariamente hay que comprar un instrumento para poder hacer esta medición, ¿no? Bueno, entonces vemos algunos ejemplos de lo que se podría medir con este instrumento. En este caso, vemos un ejemplo del uso para caracterizar un componente de 2 terminales. Como decíamos recién, sería en este caso una caracterización de tensión versus corriente, nada más que entre 2 terminales. En este caso tenemos un diodo, ¿no? Pero acá tenemos abajo otros ejemplos. Que ya vamos a ver cómo son las curvas. Podría caracterizar situaciones de cortocircuito, ver, digamos, si realmente es un corto o si se aleja de ese comportamiento, o si es un circuito abierto, podemos medir resistencias, capacitores, inductores, todos, digamos, componentes de 2 terminales, diodos comunes, diodos tipo Zener, túnel, Diax. Entonces, en ese caso, bueno, esto yo lo dibujamos así como algo general. Podría darse el caso, si ustedes se arman algo, que esto fuera así todo externo, digamos que yo arme todo esto en forma externa, y que esto, por ejemplo, sean ajustes de un osciloscopio, y esta sea la pantalla de un osciloscopio, o en un instrumento comercial, digamos, un trazador de curvas comercial. Bueno, esto ya estará todo interno, ¿no? Y tendré los 2 puertos nada más. Pero digamos, este es el esquema general. Entonces, bueno, básicamente yo tengo una fuente de tensión de tipo flotante, digamos, tengo corriente por esta vía hacia masa y por esta vía hacia masa. Tengo una resistencia limitadora ajustable que me permite controlar la potencia que se disipa en el dispositivo por este camino. Después tengo otra resistencia que básicamente lo que me permite es medir la corriente que circula por el dispositivo. O sea, la caída de tensión en esta resistencia es proporcional a la corriente que existe en el dispositivo. Bueno, y la tensión directamente se toma en los bornes del dispositivo de 2 puertos, ¿no? Entonces, básicamente acá tengo 2 amplificadores ajustables, uno para el eje de tensión y otro para el eje de corriente, y eso lo llevo a un display, ¿no? Bueno, como dice acá, ya instrumentos específicos, esto ya vendrá ajustado, digamos, en tensión, en unidades de tensión y corriente. Y en caso de instrumentos de bajo costo, bueno, habrá que llevarlo a un osciloscopio en modo XY, y uno tendrá que fijar cuál es la escala de volt por división y corriente por división, ¿no? Esto ya uno tendrá que hacer una escala para ver cómo son las equivalencias acá, ¿no? Bueno, eso sería para todo lo que es un puerto. No sé, hasta casi... O sea, de vuelta, la idea no es meternos muy en profundidad con estos instrumentos, porque es algo más que por ahí no se lo van a encontrar tanto, pero la idea es que tengan un conocimiento de esto. Cualquier cosa me dicen, si por ahí les surgen dudas, nos vamos bien. Bueno, para el caso de los componentes de 3 puertos, perdón, 3 terminales, o sea, 2 puertos, vamos a tener un esquema similar, nada más que lo vamos a parametrizar en función de una variable que le aplicamos en este tercer terminal. Entonces acá tenemos un ejemplo de un BJT,
De vuelta, tenemos acá la resistencia limitadora de corriente, acá vamos a tener una resistencia de carga también, variable, para hacer estos ensayos. La resistencia esta de sensado, de abajo, pero lo que agregamos acá simplemente es un tercer terminal con una fuente variable con la que vamos a cambiar el parámetro, ¿no? Entonces acá ¿cómo se trazarían estas curvas? Bueno, yo básicamente lo que hago es fijar, en el caso de un BJT, la corriente de base, entonces me paro en alguna de estas, a ver si puedo poner esto acá, así se ve un poco mejor, me paro en alguna de estas curvas, por ejemplo, que sea IB igual a 1 microampere acá, y lo que hago es, bueno, acá también se ve, le pongo un valor de IB constante, mantengo ese valor, y durante ese tiempo lo que hago es variar la corriente entre colector y emisor, perdón, la tensión entre colector y emisor, y ver cómo reacciona el dispositivo. Entonces lo que va haciendo es ir haciendo escalones en la corriente de entrada, para ir cambiando entre una curva y otra, y hacer esta variación para ir trazando las curvas. Bueno, las curvas, esto ya lo habrán visto en aplicada. Básicamente acá va a terminar una línea que va a estar dada por la caída en RL. Y yo puedo medir parámetros, como por ejemplo el HFE, que bueno, va a ser para una tensión de colector emisor constante, ver cuánto es el cociente entre la variación de corriente de colector y la variación de corriente de base. Entonces, digamos, viendo con esa variación, yo podría tener cuánto es el HFE del transistor para esa BCE. También puedo medir resistencia dinámica con esos mismos datos. Y también puedo medir las tensiones de ruptura. En circuito abierto, en corto y con un cierto valor de carga, ¿no? Bueno, el mismo caso de 2 puertos me serviría para medir también transistores de efecto de campo. En este caso, lo que vamos a variar es la tensión entre gate y surtidor. Entonces, bueno, es muy similar a lo anterior, nada más que vamos a controlar con tensión y vamos a ir variando esa tensión. Estas son las curvas típicas que también ya habrán visto en aplicada. Y los parámetros que podemos medir serían, por ejemplo, el parámetro de transconductancia, el GM, para una tensión drenador-surtidor constante, que bueno, en este caso lo hacemos con el colector emisor. Pero bueno, fíjense que acá se controla con corriente, y en este caso el parámetro es la tensión gate-surtidor. También podemos medir la resistencia dinámica, el mu del transistor, también que es el producto de los dos, y las tensiones de ruptura. O sea, serían 2 casos típicos de uso en 2 puertos y en un puerto, ¿no? Bueno, eso sería un poco algunos ejemplos típicos, y acá, para tener una idea, también de vuelta la idea no es ir una por una, pero tenemos algunas curvas típicas, en lo que sería una resistencia de siempre tensión aplicada versus corriente resultante. Bueno, una resistencia es algo lineal. En un circuito abierto, por ejemplo, yo aplico tensión, y bueno, la corriente siempre es 0, entonces me daría una línea de este tipo. Cortocircuito, donde, bueno, la corriente es máxima. Tensión de emisor-colector de un transistor, un capacitor, como es la curva típica, la curva de un diodo Zener, donde tenemos esta parte. Y la respuesta entre emisor y base, un transistor. De vuelta, no vamos a ir caso por caso, no tiene mucho sentido, pero un poco para que se den una idea. Y acá otros casos, un Zener, un fototransistor, un inductor,
capacitor, como para dar una idea de que esto no es solamente para que el fabricante caracterice transistores, sino que nos podría servir a nosotros. Si ustedes van a esos enlaces que les dejamos ahí arriba, hay casos que son relativamente simples de implementar, les podría servir para chequear sus componentes, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de darles esto, les puede ser de utilidad. Bueno, acá incluimos algunos ejemplos comerciales. Estos ya son modelos bastante desde hace unos cuantos años. Por ejemplo, este es un ejemplo de un trazador de curvas completo para caracterizar componentes en fábrica, donde acá tenemos toda la parte del montaje del componente, y bueno, acá todas las configuraciones de lo que veíamos recién, ¿no? De vuelta, no vamos a ir en detalle a esto, no tiene mucho sentido. En este caso tenemos ya una opción que es un módulo, que se le puede incorporar a un osciloscopio. Y bueno, de vuelta, los invito por ahí si les da interés, a entrar a uno de estos enlaces. Hay muchas opciones para poder hacer algo más, digamos, casero, para que les pueda ser de utilidad a ustedes, ¿no? Bueno, un poco esto es lo que vamos a ver, trazador de curvas, no vamos a ir mucho más allá porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, cualquier cosa me dicen si hay dudas sobre esto. ¿Se está escuchando bien ahí? ¿Está todo bien? No sé si me siguen. Está todo bien, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. vale, escucha me bien. dicen si quieren que repasemos algo. Nos vemos. Bueno, un poco ahora entraríamos en lo que realmente más nos interesa más de la materia. Esto por ahí puede haber alguna pregunta parcial, pero ya le digo, sobre esto, ¿no? Tampoco no vamos a ir a casos así muy complejos, ni cosas raras. Bueno, entonces ahora dentro de lo que es medición de alta frecuencia, vamos a arrancar con lo que son algunos conceptos importantes que habría que tener para después encarar lo que son los instrumentos. Bueno, ya van a ver en lo que es parámetros S, la teoría de parámetros S es bastante amplia, eso lo van a ver más en aplicada 3, así que nosotros también. Parámetros S van a ver que hay una parte que se mete un poquito más en todo el desarrollo, pero la idea es ir sacando algunas cosas que nos sirvan para la medición, ¿no? O sea, la idea de todo esto no era hacer grandes desarrollos, sino de ir sacando de todo lo que es la teoría que vieron en el medio de enlace y que van a estar viendo en aplicada 3, ir sacando lo que nos sirva para interpretar después los resultados. Una cosa que tienen estos instrumentos por ahí, a diferencia de los que han visto en medidas 1, es que muchos de ellos ya les dan los resultados bastante procesados. Por ejemplo, el VNA es muy fácil, digamos, tomar el instrumento, conectarle algo y barrer, me va a dar algo, digamos, me va a trazar una curva en el Smith, pero por ahí lo importante en este caso, si bien es relativamente fácil usarlo, lo importante es saber qué medición tenemos que hacer, cómo interpretar esa medición, y sobre todo en lo que es la parte de voltímetro vectorial, toda la parte de calibración. Hay un paso inicial que es la calibración del instrumento, que bueno, para eso es bastante importante tener en claro estos conceptos que vamos a ver, porque ahí es donde uno se puede dar cuenta si está haciendo bien las cosas o no. Hay cosas que son medias ilógicas, que bueno, el instrumento las da, pero uno tiene que poder interpretarlas y ver si tiene una lógica lo que me está devolviendo. Por eso hacemos un poco este repaso inicial, ¿no? Y aparte por ahí de medios quizá hay cosas que no las tienen muy frescas o que no les quedó del todo claro, entonces un poco esto lo implementamos más para que después puedan entender más la parte más de mediciones, ¿no?
Entonces, bueno, acá tenemos para... Bueno, otra cosa es la documentación, eso ya se lo vamos a mencionar en todo caso más cuando vayamos finalizando la presentación, pero la mayor parte de los documentos, de la bibliografía que utilizamos son notas de aplicación de fabricantes. Tradicionalmente utilizamos mucho las notas de lo que era Hewlett Packard, que después fue Agilent y hoy en día es Keysight. Si ustedes van a las páginas de Keysight, hay mucho material y lo que está bueno es que en particular esta empresa digamos, ha generado documentación que va bastante a la teoría, está bastante detallada y no es simplemente publicidad de sus instrumentos. Entonces, por eso van a ver que la materia está muy basada en notas de aplicación de lo que era Hewlett Packard, que hoy es Keysight. Inclusive Keysight van a ver muchas veces que ha simplificado hoy en día esas notas de aplicación y quizá ya no están tan detalladas, las ha llevado más a forma de filmina, y en algunos casos por ahí está bueno irse un poquito más atrás. Digamos, son casi todas versiones actualizadas de lo que tenía lo que tenían, como es Agilent o Hewlett Packard. Entonces, en algunos casos por ahí van a ver que hasta puede convenir irse un poquito más atrás a una versión anterior que a veces está más completa incluso, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí en el Drive le hemos puesto lo que nos parece más importante, pero la mayor parte de ese material se consigue también en internet, así que por ahí pueden ver 2 o 3 versiones y ver cuál es más clara. Eso se puede ver. Y bueno, y respecto a libros, no hay muchos libros hoy en día que toquen estos temas de forma actualizada. Digamos, hay algunos libros que lo vamos a utilizar en algunos casos, pero en general ya tienen algunos años y hay cosas que ya han avanzado bastante. Sí hay un par de libros en temas puntuales que también generalmente los editan gente que ha trabajado en estas empresas o la misma empresa, ¿no? Otras empresas son, por ejemplo, Roddy Swartz, que también tiene un par de libros que están buenos. Pero bueno, como les digo, es mucho material de las mismas empresas. Entonces van a ver que muchos de estos gráficos así por ahí están sacados de esas notas de aplicación. Bueno, entonces para empezar por ahí acá tienen un pantallazo para que se den una idea de cuál es la gama de componentes que uno estaría midiendo en alta frecuencia, ¿no? Bueno, mayormente por ahí, por lo que me gusta a mí también, vamos a apuntar un poco a la parte de comunicaciones, pero muchas de estas cosas también se utilizan en aplicaciones como medicina, entonces, bueno, no es exclusivo de comunicaciones, ¿no? Bueno, entonces acá tienen un primer mapa, digamos, de dispositivos, donde los tienen clasificados por escalas de integración en este eje, y en este eje, según sean pasivos o, bueno, una mezcla o activos, ¿no? Entonces, bueno, acá es para que tengan una idea, algunos de estos los vamos a ver después durante la materia, otros los van a ver en aplicada, o después si hacen equipos de microondas, en electiva, se ven, o bueno, con las de comunicaciones. Y bueno, tienen distintas escalas de integración. Van a ver de lo que es baja escala de integración, bueno, lo que es pasivo, tenemos componentes discretos, diodos, transistores. Y después vamos pasando por todas las escalas hasta llegar a lo que tienen las mayores escalas de integración, como duplexores, filtros, digamos, esto ya viene ya integrado, ¿no? Acopladores, puentes, lo que es pasivo, antenas, acá en un punto medio, digamos que podría ser algo activo o pasivo. Y en lo que es activo, ya módulos transceptores, módulos de RFID, sintonizadores, convertidores,
amplificadores, digamos, esto también son dispositivos activos que ya vienen mayormente integrados, ¿no? VCO, eso lo vamos a ver también, osciladores. Entonces esto un poco para que se dé un pantallazo de cuáles son los dispositivos que podríamos medir con estos instrumentos, ¿no? Y por supuesto, también son muy útiles para, ya vamos a ver, en altas frecuencias, medir longitudes eléctricas de líneas de transmisión y poder ajustar esas longitudes cuando yo necesito, por ejemplo, tener un determinado desfasaje entre un punto y otro, ¿no? Entonces eso se suele hacer con líneas de transmisión, pero hay que medir para el rango de frecuencias que yo voy a usar cuál es la longitud eléctrica de esa línea. Lo mismo cuando diseñan un PCB, generalmente, bueno, cuando ya los trazos de PCB se hacen comparables a las longitudes de onda, hay que tener cuidado en las longitudes que tiene cada uno de esos trazos. Entonces, para esos casos, no son dispositivos, pero son muy útiles estos instrumentos también, para medir lo que es línea de transmisión. Acá tengo otro grafiquito también, que es un mapa general. En este caso, la idea es mostrarles algunos instrumentos en función de su complejidad, y en este eje, en función del estímulo que se use, y cuáles son las mediciones que yo hago, digamos, una combinación de esas dos cosas. Entonces, bueno, acá tenemos qué es cada instrumento. Algunos por ahí que vamos a tocar nosotros son el analizador vectorial de señales, analizador de espectro, analizador vectorial de redes, que es el VNA, que está acá, analizadores, bueno, de impedancia también, medidores de potencia, digamos. Acá tenemos algunos ejemplos de cosas que vamos a ver en la materia. Y acá, en función del tipo de estímulo que uso, digamos, en algunos de estos instrumentos tengo distintas opciones para aplicar estímulos al dispositivo, y cuál es la medición que hago con ese estímulo, ¿no? Entonces, algunas mediciones que vamos a poder realizar van a ser, por ejemplo, en este caso, lo que es ganancia y, digamos, qué tan plana es esa ganancia, mediciones de fase con la frecuencia, el retardo de grupo, que ya vamos a ver qué es, aislación, impedancia, parámetros de S, figura de ruido, distorsión armónica, esto en el caso del analizador de espectro. Esto por ahí para que les quede como referencia, a medida que vayamos viendo los instrumentos, por ahí que los puedan ir llevando a este mapa y viendo qué partes de esto estamos viendo en la materia, ¿no? Bueno, entonces ahora empezamos un poquito a hablar de cuáles son los problemas que surgen cuando paso de lo que eran las mediciones de baja frecuencia, que como dijimos, nosotros vemos nada más que trazos de curvas, y en el práctico por ahí van a ver un caso analógico y un caso digital. ¿Qué pasa cuando migramos de eso y empezamos a subir la frecuencia? ¿Qué problemas empiezan a aparecer? Y ahí es donde entra un poco esta materia, ¿no? Bueno, en general, cuando nosotros empezamos a aumentar la frecuencia, lo que pasa básicamente es que las longitudes de onda con que trabajamos empiezan a ser comparables, ya vamos a ver un poquito más o menos en qué rango, con las dimensiones físicas de los componentes que yo use o de los conductores, ¿no? Nosotros en baja frecuencia pues ya hablamos de conductores. Entonces, ya cuando empieza a suceder eso, que empieza a ser comparable esas dimensiones, empiezan a surgir una serie de problemas que nos lleva a que empecemos a adoptar los conceptos de línea de transmisión en lugar de conductor, concepto de onda progresiva, ya vamos a ver más en qué consiste, pero básicamente empezar a separar lo que es onda incidente y onda reflejada,
y reflexión y absorción de energía, ¿no? Estos conceptos por ahí los podemos comparar con lo que se veía en física, en lo que es óptica, donde las diferencias principales, como vemos en este grafiquito, por un lado es las longitudes de onda, digamos la RF, se concentra, bueno, esto sería muy baja frecuencia, hasta, digamos, el orden, bueno, de los centímetros y ondas milimétricas por ahí hoy en día, mientras que la energía óptica se encuentra ya en menores longitudes de onda, ¿no? Acá vemos un poco un gráfico general, donde vemos que tenemos todo lo que es la parte de radio en este rango. Acá tenemos la parte que es microondas, y en esta zona estaría la parte de luz visible, bueno, yendo de lo que es el infrarrojo y llegando a lo que es el ultravioleta, y ya más allá tenemos lo que son más rayos X y rayos gamma. Entonces nosotros trabajaríamos más digamos, en esta zona, pero digamos, todos los conceptos que veamos tienen cierta analogía con lo que es la parte, digamos, de óptica, que se concentra en longitudes de onda más chicas, vale decir, en frecuencias más altas, ¿no? Una de las diferencias fundamentales es que en RF estamos utilizando circuitos electrónicos, mientras que, bueno, en óptica vamos a utilizar elementos como lentes o espejos, pero muchos de los conceptos vamos a ver que tanto en la documentación como en las clases vamos a plantear las analogías con lo que sería lentes y espejos en óptica, ¿no? Más como para entender. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algo que se usa bastante, que es decir, bueno, lo que hablábamos acá de ondas progresivas, reflexión y absorción, lo podemos, digamos, en la parte eléctrica sería esto, y lo podemos comparar con lo que sería en óptica, en una guía de ondas. Bueno, tenemos una onda incidente, vamos a tener una parte reflejada y una onda transmitida, ¿no? Pero bueno, para tener en claro cuáles son las diferencias, ¿no? Básicamente el rango de frecuencia que vamos a estar trabajando, o sea, los efectos por ahí van a ser un poco, digamos, voy a tener otros efectos adicionales en lo que es luz, pero esto lo podemos comparar, ¿no? Bueno, esto por ahí, como les comentaba, vamos a tener, la idea es que se lleven por ahí algunas cosas escritas que les sirvan para estudiar. Nosotros por ahí lo vamos a ver un poco más rápido. Bueno, esto sería un poco cuáles son las aplicaciones, digamos, para qué me serviría hacer estas mediciones en alta frecuencia. Una sería caracterizar componentes. Esto, bueno, lo haría típicamente un fabricante, o lo podríamos hacer nosotros. De hecho, pueden aplicar a 3 cuando tienen que armar osciladores, amplificadores. Es bastante útil hacer primero una caracterización, sobre todo de los componentes pasivos, digamos, los componentes reactivos, ya que, como les decía, al llevarlos a frecuencias altas pueden comportarse muy distinto de lo que dice. Otra aplicación es más para ver si, más allá de todo el comportamiento en frecuencia, estas mediciones generalmente son variando, haciendo un barrido en frecuencia, puede ser también haciendo un barrido en potencia, pero generalmente son respuestas en frecuencia. Pero digamos, más allá de ir viendo punto por punto cómo es la respuesta en frecuencia, me podría interesar simplemente que el componente o el circuito no produzca distorsión en una señal que ingresa a este componente, ¿no? O sea, típicamente, no sé, una modulación que abarca un cierto ancho de banda,
ver si ese componente se va a comportar de forma lineal en todo ese ancho de banda, o a lo mejor hay algún punto donde se aleja ese comportamiento y genera distorsión. ¿Cuál podría ser el problema de la distorsión? Bueno, típicamente generar componentes en frecuencia que me interfieran en otros canales, por ejemplo, de comunicaciones, ¿no? O deformarme la forma de onda que yo tengo en la entrada. Por ejemplo, si yo tengo un cierto flanco en la entrada, puede que me deforme eso, ¿no? Entonces, eso ya no es algo más que yo una caracterización punto por punto, sino que me interesa en general que no introduzca distorsión. Eso también lo vamos a ver, los tipos de distorsión que hay y qué problema tiene cada una. Pero básicamente, acá tenemos que, como adelanto, que esta distorsión puede ser lineal o alineal. La lineal se llama también en amplitud, una distorsión de amplitud, y esta es una distorsión en frecuencia. Y bueno, otro objetivo que podría tener yo cuando mido con estos instrumentos es determinar directamente qué tan reflectivo es un componente. Por ejemplo, un caso típico, una antena. Yo quiero que se aproveche lo más posible la energía que yo le entrego. Para eso vamos a ver que, bueno, por ahí la condición fundamental es que la impedancia esté adaptada. Entonces, en este caso, de vuelta, por ahí no me interesa tanto ver punto por punto cómo se comporta o caracterizarla toda la antena, sino tirar una curva y ver si en la zona en que yo la estoy usando, a esa antena, no me está reflejando potencia, que por otro lado es perjudicial para el transmisor, ¿no? En caso de una antena, la transforma en energía radiada, o podría ser en una carga que yo la vaya a aprovechar para otra cosa, bueno, que realmente haya una buena transferencia de potencia, ¿no? Bueno, esto sería un poco entonces los objetivos para hacer estas mediciones. Bueno, esto por ahí van a ver que es un repaso de conceptos que van a ser importantes, ¿no? Por eso por ahí lo van a ver un poco como una secuencia así de conceptos. Otra cosa que es importante fijarse es cuál es la importancia de las mediciones de magnitud y las mediciones en fase. En algunos casos, bueno, en baja frecuencia generalmente interesa más lo que es la magnitud. En altas frecuencias, en algunos casos, por ahí puede ser suficiente con la magnitud. En ese caso, muchas veces no es imprescindible el uso de estos instrumentos que vamos a ver, que apuntan más a la fase también, sino que a lo mejor, bueno, con un instrumento como el analizador de espectro barrido, que lo vamos a ver más adelante, lo pueden solucionar. Y bueno, en unos casos donde me interesaría esto sería, por ejemplo, un amplificador, ver qué ganancia tengo en un amplificador, qué atenuación tengo en un filtro, o bueno, cuánto refleja una antena en magnitud, ¿no? Pero vamos a ver, digamos, en alta frecuencia, por todo este tema de que como decíamos, ya las longitudes de onda empiezan a ser comparables a las longitudes de línea, voy a necesitar información de fase. Típicamente, bueno, la adaptación de una carga, si ustedes se acuerdan, en baja frecuencia es simplemente que sea el mismo valor real. En este caso ya va a tener que ser la conjugada, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ve que es muy importante la fase. Algunos casos donde vamos a tener que nos va a interesar mucho la información de fase es, por ejemplo, si yo quiero modelar componentes como transistores, por ejemplo, para hacer simulaciones, bueno, yo tengo que haber medido el comportamiento real de ese componente para meterlo en un modelo, ¿no? Bueno, otras cosas que ya por ahí lo van a entender más adelante. En la frecuencia del componente y tengo la información de fase, yo puedo sacar cómo va a ser la respuesta al impulso o al escalón de ese componente en el tiempo. Si yo no tengo la información de fase,
yo tendría que ir y hacer una medición de la respuesta en dominio del tiempo. También me sirve, ya lo van a ver en aplicada 3, para el diseño de redes adaptadoras, lo que hablamos recién, de que yo tengo que tenerla conjugada para que haya máxima transferencia. Corrección de vectorial de errores, también vamos a ver. Y bueno, y también muy importante, el sistema de comunicaciones actuales, donde tengo información que se transporta en la fase de mi señal. Entonces ahí de vuelta, si yo tengo una distorsión de fase, bueno, me va a estar afectando la información que estoy transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, estos serían unos casos importantes donde me da información, la respuesta en magnitud como en fase. Estamos hablando más que nada en respuesta en frecuencia, ¿no? Bueno, no sé, bueno, a ver quién anda por acá. No sé si arrancar, en todo caso, si quieren dejamos ya para la semana que viene arrancar con lo que es ya más la parte de línea de transmisión y y lo que es parámetros S y diagrama de Smith. Dejamos por ahora acá. Y ya la semana que viene arrancaríamos más con esta parte. No sé si... A ver, bueno, no sé si me pueden ir siguiendo, si tienen algunas dudas, ya sea de esto o en general, de materia, algo que estén pensando. Todos esos, los archivos digamos, de lo que estuvo presentando ahora están todos en el aula virtual, ¿cierto? Sí, a ver. Esperen un cachito, a ver si ya les voy mostrando. Bueno, acá por ejemplo yo les muestro con 5R1, la idea es que esto se vaya duplicando en 5R2, ¿no? Claro, sería esta parte, este archivo. Medición en audiofrecuencia, teoría de medición en radiofrecuencia y parámetros S. Bueno, todos los años, generalmente cuando terminamos la unidad solemos actualizar el archivo, porque por ahí a medida que lo vamos viendo siempre algún detallecito le encontramos. O sea que solemos actualizarlo año a año, pero básicamente si lo quieren ir mirando la información es esencialmente la misma, ¿no? O sea, esto está subido en el pasado, pero por ahí peguenle digamos, cuando terminemos, si quieren bajarlo de vuelta, por ahí vamos corrigiendo errores o le agregamos alguna página en algo que vemos que había que explicarlo mejor, pero esencialmente es lo que está acá. Bueno, lo demás, acá generalmente, como le decía, va por tema y solemos, por lo menos hasta ahora, vamos a ver este año, pero hasta ahora siempre agrupamos en cada tema el teórico y el práctico. Entonces por ahí, bueno, esto lo teníamos más para el práctico, vamos a ver este año a ver cómo que se modifica. Y este archivito lo vamos a ver ya más la clase que viene. Es una pequeña simulación en MATLAB que pueden utilizar para sacarse dudas en lo que es ondas estacionarias para distintos tipos de carga, como son las ondas progresivas, incidentes y reflejadas. Pero esto que estamos viendo es esto, básicamente. Y bueno, después a medida que vayamos viendo lo otro, lo vamos a ir activando. Bueno, no sé si querías comentar algo más, no sé. No, hay los chicos Mosía preguntó por los parciales ahí en el chat. Sí. Pero bueno, faltan unos meses también, no hace falta. Ya son como las 11. Capaz que ha sido un día largo para los chicos. El primero. Sí, no, digamos cortito. Realmente eso, ahora con el tema medio que lo estamos modificando. El año pasado los planteamos de una manera, este año por ahí cambiemos un poquito digamos, el tipo de preguntas y eso, pero básicamente
El año pasado lo manejamos todo por aula virtual, vamos a ver este año cómo lo hacemos, pero son preguntas sobre el teórico, básicamente, sobre todo esto que vamos viendo en las clases teóricas. O sea que bueno, no es nada raro, digamos. Por eso les recomendamos que durante las clases estén preguntando, después nos mandan el mail, cosa que cuando venga el parcial, la clase. No hay. Eso, obviamente, si se da múltiple opción o desarrollar. La cursé de forma oyente la materia. Sí, yo ahí tengo tu Sí. mail todavía. Bien. Sí, tengo que fijarme, chequear nada más que esté todo bien, pero bueno, si Sí, vos no rendís me con acuerdo, eso. sí, tengo trabajo práctico y los 2 parciales, estaba todo aprobado, por eso también quería saber si si iban a agregar algún trabajo o algo, cualquier cosa que si me avisen para realizarlo y demás, cualquier cosa como Bueno, para estar así al mismo nivel. claro. Bueno, sí, sí, eso ya como te digo, lo estamos definiendo bien, pero cuanto mucho será algún cambio así puntual, pero lo que tengas hecho te vale lo más bien, así que eso no. De última, chequea cada tanto ahí el mail por si hay algo importante, te avisamos. Dale, buenísimo. Perfecto, todo es. Buenísimo. Buenas noches, entonces. Bueno, Nos vemos mañana. entonces le deseamos un Buenas buen noches, cursado profe. y nos vemos, con Denis, mañana. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias. Buenas La noches, profe, muchas buenas noches. gracias. Nos vemos, bro.